mundo se desangra. En poco más de una década, el país pasó de tener 8 homicidios por cada 100.000 habitantes a una cifra escalofriante. Y esto es solo la punta del iceberg de un sistema que ha infiltrado cada rincón de la sociedad mexicana. La historia comienza con un pacto no escrito. Durante décadas, el gobierno y los narcotraficantes mantuvieron un acuerdo tácito. Las drogas pasarían por México hacia Estados Unidos, siguiendo rutas establecidas. Los territorios estarían repartidos y el dinero fluiría hacia las autoridades correctas. El sistema funciona como un reloj, hasta que se rompió. Este arreglo gobierno-narcotráfico era simple. Los cárteles pagaban por protección y a cambio podían operar libremente en zonas específicas. Los cultivos de marihuana y amapola en estados como Sinaloa, Durango y Chihuahua eran tolerados mediante sobornos que variaban según el rango del funcionario. Un sistema corrupto pero estable. Pero la ambición y el poder siempre piden más. Los cárteles comenzaron a diversificarse. Extorsión, secuestro, trata de personas, contrabando. Ya no solo controlaban las drogas, ahora querían controlarlo todo. El dinero sucio empezó a permear cada nivel de la sociedad, desde el policía municipal hasta el alto funcionario, desde el pequeño empresario hasta el banquero internacional. La infiltración fue metódica y total. Los narcos necesitaban todo tipo de profesionales, ingenieros para construir túneles, químicos para procesar drogas, contadores para lavar dinero, abogados para defender a sus miembros, incluso exmilitares de élite para que aportaran tácticas y entrenamiento militar. Un ejército paralelo que rivalizaba con el Estado. El costo real va más allá de los homicidios. En las zonas controladas por el narco, la economía se contrae 7% en 4 años. El empleo cae. Los negocios cierran. La inversión huye. El miedo se convierte en la moneda de cambio. Y la sociedad termina atrapada entre dos fuegos. Las autoridades corruptas y los cárteles despiadados. Los 3 pilares que sostienen ese imperio son simples pero efectivos. Dinero para comprar voluntades, miedo para silenciar voces y complicidad para mantener el sistema funcionando. Una máquina bien aceitada que se alimenta de la debilidad institucional y la pobreza social. Mientras las autoridades celebraban la captura de algunos capos, no se daban cuenta que el verdadero poder ya no estaba en los líderes, sino en el sistema que habían creado. Un sistema que pronto mostraría su verdadera cara. La realidad es brutal. Lo que comenzó como pequeños grupos de traficantes en Sinaloa se ha convertido en un poder que rivaliza con el Estado. Y esta historia, que parece sacada de una película de ficción, es la realidad diaria de millones de mexicanos. Los números son abrumadores. Según estimaciones del Departamento de Estado estadounidense, el narcotráfico en México genera entre 13.6 y 48.4 mil millones de dólares anuales. Para ponerlo en perspectiva, esto supera los ingresos petroleros del país, que fluctúan entre 9 y 17 mil millones de dólares. Pero lo más fascinante no es solo el dinero de la droga, es todo el sistema económico que han construido a su alrededor. Los narcos necesitan lo que los expertos llaman actividades de refuerzo, negocios aparentemente legítimos que sirven como fachada y apoyo. Pensemos en concesionarias de autos de lujo, joyerías, constructoras. Las mejores ventas de Hammer se registran precisamente en las zonas de producción y tráfico de drogas. El control sobre el mercado laboral es escalofriante. Un solo homicidio relacionado con el narcotráfico por cada 10.000 habitantes genera una caída del 2% en el empleo inmediato y el 3% en el siguiente trimestre. Los pequeños negocios son los primeros en caer. 0.4% menos propietarios, 0.5% menos autoempleados. La gente siempre deja de emprender por miedo. Las ciudades fronterizas se han transformado completamente. En lugares como Santa Gertrudis, Sonora, el narcotráfico se ha convertido en una actividad tan normal que los niños responden sin titubear que quieren ser mafiosos cuando sean grandes. El dinero del narco ha difuminado la línea entre la gente decente y el mundo criminal. Los narcotraficantes necesitan toda una infraestructura, conductores, mecánicos, pilotos. Requieren complicidad en aduanas, control del tráfico aéreo, especialistas en comunicaciones. Han creado una red de empleo paralela que compite con la economía formal, pero con sueldos que ésta no puede igualar. El impacto en la economía legal es devastador.
Los estudios muestran que después de 4 años de violencia relacionada con el narcotráfico, la actividad económica cae un 7%. No es solo violencia directa, es el miedo, la extorsión, la competencia desleal. Las empresas legítimas no pueden competir contra negocios que tienen el respaldo del narcotráfico. Y aquí está lo más perverso. Mientras la economía formal se contrae, la economía paralela del narco crece. Ofrecen trabajo a jóvenes sin oportunidades, financian negocios locales, actúan como un banco informal. Han creado un sistema económico alternativo que funciona con sus propias reglas y que, para muchos, representa la única opción de supervivencia. La realidad es que el narcotráfico ya no es solo un negocio ilegal, es una economía paralela compleja, con sus propios sistemas de producción, distribución, financiamiento y empleo. Una economía que está devorando desde dentro a la economía formal de México y que cada día se hace más difícil de desmantelar. En México existe un sistema que no aparece en ningún organigrama oficial, pero que controla gran parte del país. Una red de lealtades y complicidades que se extiende desde las calles hasta las más altas esferas del poder. Lo que comenzó como pequeños acuerdos locales se ha convertido en una estructura que rivaliza con el mismo Estado. La infiltración en las fuerzas del orden no fue casualidad, fue estrategia. Durante décadas, los altos mandos policiales no buscaron erradicar el crimen organizado, sino controlarlo mediante la corrupción y la negociación. El objetivo era doble: enriquecimiento personal y usar a los criminales como herramienta contra opositores políticos. Pero lo verdaderamente sorprendente es la red de profesionales que sostiene esa estructura. Ya no hablamos solo de sicarios y policías corruptos. Los cárteles emplean ingenieros agrícolas de las mejores universidades, químicos expertos para sus laboratorios, contadores para el lavado de dinero, exmilitares de fuerzas especiales que aportan no solo músculo, sino inteligencia táctica y tecnología de punta. La estructura se parece más a una corporación multinacional que a una banda criminal. Tienen departamentos especializados: logística, finanzas, seguridad, relaciones públicas. Cuentan con asesores legales de primer nivel y especialistas en transmisiones, que rivalizan con el equipo militar. Sus sistemas de comunicación son tan avanzados como los de cualquier agencia gubernamental. La sofisticación de sus operaciones es impresionante. Han construido túneles transfronterizos con elevadores, aire acondicionado e iluminación profesional. Utilizan submarinos para el transporte. Desarrollan nuevas rutas constantemente. Implementan técnicas de lavado de dinero cada vez más complejas. Incluso tienen departamentos de innovación para desarrollar nuevos métodos de transporte y distribución. Los bancos lavan su dinero. Las constructoras edifican sus propiedades. Las concesionarias venden sus autos. Un ejército de abogados penalistas maneja su defensa legal. Empresas sirven de fachada y políticos facilitan permisos. Una red invisible que hace posible que el negocio funcione a plena vista. Esta red se ha vuelto tan compleja que ya no depende de individuos específicos. Pueden ser capos, pueden desmantelarse cárteles enteros, pero la infraestructura permanece. Es un sistema que se ha integrado tan profundamente en la sociedad mexicana que resulta casi imposible distinguir dónde termina la economía legal y dónde empieza la criminal. Y aquí está la verdadera genialidad del sistema: su invisibilidad. No necesitan exhibir su poder porque está entretejido en la vida cotidiana. La red invisible no necesita hacerse notar. Simplemente está ahí, funcionando en las sombras, moviendo los hilos de una sociedad que ya no puede existir sin ella. México ha experimentado una transformación social profunda en las zonas controladas por el narcotráfico. En ciudades del Triángulo de Oro, Michoacán o Guerrero, lo impensable se ha vuelto cotidiano. El narcotráfico no solo ha cambiado la economía, ha reescrito el contrato social. En esas regiones se ha establecido un nuevo orden. Los cárteles actúan como una nueva autoridad paralela, impartiendo su propia versión de justicia. La población, abandonada por un Estado ausente, recurre a ellos para resolver disputas, desde problemas domésticos hasta conflictos vecinales. Han creado un sistema donde la lealtad al cártel sustituye a la ley. La narcocultura ha penetrado profundamente en la sociedad mexicana. No es solo una moda, es un sistema completo de valores y aspiraciones. Los narcocorridos cuentan historias de poder y riqueza rápida. La estética narco domina. Ropa llamativa, joyas ostentosas, vehículos de lujo. Pero más allá de lo superficial, representa un cambio en la manera de ver el mundo.
El impacto en la juventud es devastador. En comunidades donde el narcotráfico domina, los niños ya no sueñan con ser doctores o maestros. La figura del narcotraficante se ha convertido en un modelo a seguir, un símbolo de éxito y poder. Las escuelas compiten con la promesa de dinero fácil y estatus social que ofrece el crimen organizado. La violencia se ha normalizado hasta niveles inimaginables. Los actos de crueldad que antes causaban conmoción, ahora apenas generan reacción. La sociedad se ha intensificado como mecanismo de supervivencia. Las ejecuciones, desapariciones y torturas se han convertido en parte del paisaje cotidiano. Los valores tradicionales se han trastocado completamente. El trabajo honesto y el esfuerzo personal han perdido valor frente al dinero rápido. La riqueza, sin importar su origen, se ha convertido en la única medida de éxito. Como resultado, el tejido social se ha desgarrado. La desconfianza es la norma, la solidaridad la excepción. La religión tampoco ha escapado a esa transformación. Los narcotraficantes han desarrollado su propia espiritualidad sincrética, donde buscan legitimidad divina para sus acciones. Construyen capillas, hacen donaciones a iglesias y mezclan símbolos religiosos con su actividad criminal. Las estructuras familiares tradicionales se han alterado. En las zonas controladas por el narco, el rol de la mujer ha cambiado dramáticamente. Desde trofeos de los capos hasta participaciones activas en el negocio. Las familias enteras se ven involucradas en la economía del narcotráfico, difuminando las líneas entre lo legal y lo criminal. Esta transformación social es quizás el legado más duradero del narcotráfico. Mientras los cárteles pueden ser desmantelados y los capos capturados, los cambios en la cultura y los valores son mucho más difíciles de revertir. Una generación entera está creciendo en este nuevo orden social, donde el crimen no es solo una opción, es un estilo de vida. El narcotráfico en México no solo mata, paraliza. Ha perfeccionado el uso del miedo como herramienta de control, creando un sistema donde el terror es tan efectivo como las balas. La violencia no es caótica, es calculada, diseñada para enviar mensajes específicos. La estrategia es brutal pero efectiva. Un homicidio vinculado al narcotráfico por cada 100.000 habitantes es suficiente para reducir el ingreso laboral en un 1.2%. La gente deja de salir. Los negocios cierran temprano. La vida nocturna desaparece. El miedo se convierte en el verdadero gobernante de las calles. El control territorial va más allá de la presencia física. En ciudades como Uruapan, los cárteles han establecido un sistema de vigilancia que rivaliza con cualquier estado policial. Utilizan halcones en cada esquina, monitorean redes sociales, interceptan comunicaciones. Nada escapa a su red de control. La ley del silencio reina suprema. No ver, no oír, no hablar. Se convierte en regla de supervivencia. Los vecinos aprenden a bajar la mirada, a no hacer preguntas, a fingir que no vieron nada. El silencio se vuelve una segunda piel, una armadura contra la violencia. El periodismo ha sido una de las primeras víctimas. Los medios de comunicación se enfrentan a una disyuntiva mortal: censurarse o morir. Las coberturas se vuelven ambiguas. Los reportajes se suavizan. Los pocos que se atreven a investigar a fondo pagan el precio máximo. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La violencia ha permeado cada aspecto de la vida social. Las fiestas populares se cancelan. Las reuniones familiares se reducen. Los espacios públicos se abandonan. El tejido social se descompone lentamente. La desconfianza se instala entre vecinos que antes eran amigos. Las comunidades se fracturan bajo el peso del miedo. Los cárteles han aprendido que la violencia extrema tiene un efecto multiplicador. Una masacre bien publicitada vale más que 100 asesinatos discretos. Utilizan las redes sociales para difundir su terror, convirtiendo la violencia en un espectáculo viral que paraliza comunidades enteras. El impacto psicológico es profundo y duradero. Una generación entera está creciendo en un ambiente donde la violencia es la norma, no la excepción. El trauma colectivo se transmite de padres a hijos, creando un ciclo de miedo que se perpetúa a sí mismo. El poder del miedo ha demostrado ser más efectivo que cualquier ejército. No se necesita mantener una presencia constante, solo se necesita que la amenaza sea creíble. Y en México, donde la impunidad reina y la justicia es una ilusión, la amenaza siempre es creíble. El miedo ha reestructurado la sociedad mexicana más profundamente que cualquier reforma política.
ha creado una población que vive en un estado perpetuo de alerta, donde la supervivencia depende de aprender a navegar en un sistema basado en el terror. Este es el verdadero triunfo de los cárteles. Han convertido el miedo en su arma más poderosa. El narcotráfico en México ha evolucionado más allá de una simple organización criminal. Ha creado una estructura que imita, compite y en muchas zonas reemplaza al Estado oficial. Un gobierno en las sombras que provee lo que el Estado legítimo no puede o no quiere ofrecer. Los cárteles han establecido sus propios sistemas de justicia en regiones como Michoacán. La población acude a ellos para resolver disputas. Las mujeres buscan su intervención contra esposos violentos. Los comerciantes para cobrar deudas. Han creado una versión perversa de la ley, donde la justicia se mide en balas y la sentencia es inmediata. El control de servicios básicos es total. Regulan el agua, la electricidad, incluso el internet. En algunas zonas, son ellos quienes deciden quién puede abrir un negocio, quién puede construir, quién puede vender. Han creado un sistema de permisos paralelo que funciona con más eficiencia que el burocrático. Han implementado su propio sistema tributario. Cobran derecho de piso a comerciantes, cuotas transportistas, porcentajes a empresarios. Es un sistema de impuestos ilegales, pero perfectamente organizado, con tarifas establecidas y consecuencias claras para quien no paga. La extorsión se está institucionalizando. Los ejes locales se han convertido en una farsa. Los cárteles deciden quién puede postularse, financian campañas, intimidan a opositores. En algunos municipios, los funcionarios electos son simples administradores de los intereses del narcotráfico. La democracia existe solo en papel. Han creado estructuras completas de gobierno paralelo. Tienen departamentos de seguridad, finanzas, relaciones públicas. Emplean profesionales calificados, abogados, contadores, ingenieros. Su organización rivaliza con cualquier gobierno estatal, pero opera con mayor eficiencia y menos burocracia. Su infiltración en las instituciones oficiales es profunda. No necesitan enfrentarse al Estado. Simplemente lo han cooptado desde dentro. Policías, jueces, funcionarios. Todos forman parte de una red donde la línea entre lo legal y lo ilegal se ha borrado completamente. En las zonas bajo su control, son ellos quienes dictan las normas sociales. Deciden qué música se puede tocar, qué negocios pueden operar, incluso qué se puede decir en público. Han creado un código de conducta no escrito, que todos deben seguir para sobrevivir. La legitimidad del Estado se ha erosionado hasta casi desaparecer. Cuando la población necesita protección, acude a ellos. Cuando necesitan resolver un problema, buscan su intervención. El Estado oficial se ha convertido en una cáscara vacía, mientras el poder real reside en estas estructuras paralelas. Este es el verdadero triunfo del narcotráfico. No solo han desafiado al Estado, lo han suplantado. Han creado un sistema de gobierno alternativo que funciona con sus propias reglas, su propia justicia, su propia economía. Un Estado dentro del Estado que cada día se hace más fuerte, más arraigado y más difícil de desmantelar. Los números oficiales sobre violencia son solo la punta del iceberg. Bajo la superficie existe un daño mucho más profundo y duradero. La destrucción sistemática del tejido económico en las regiones controladas por el narcotráfico. El mercado inmobiliario es el primer indicador de esta crisis silenciosa. Los estudios muestran que el aumento en homicidios relacionados con el narcotráfico afecta directamente el valor de las propiedades, especialmente en zonas pobres. Las casas se vuelven prácticamente invendibles, atrapando a sus dueños en zonas de conflicto. Lo trágico es que son precisamente las familias más vulnerables las que sufren las mayores pérdidas patrimoniales. La fuga de capitales es masiva pero silenciosa. Los empresarios locales comienzan moviendo sus cuentas bancarias a otras ciudades. Luego transfieren sus inversiones. Finalmente, mudan sus operaciones completas. No hay anuncios, no hay despedidas, simplemente un goteo constante de recursos que abandonan las zonas afectadas. El éxodo empresarial sigue un patrón similar. Primero, se van las grandes empresas, luego las medianas. Finalmente, los pequeños negocios cierran o son absorbidos por la economía informal. Un incremento de un solo homicidio por cada 10.000 habitantes provoca una caída del 2% en el empleo inmediato. La espiral descendente es imparable. La inversión extranjera simplemente desaparece. Los inversionistas internacionales tienen opciones.
¿Por qué arriesgarse en una zona de conflicto? Las cifras son devastadoras. Después de 4 años de violencia relacionada con el narcotráfico, la actividad económica cae un 7%. Proyectos cancelados, expansiones suspendidas, oportunidades perdidas. Pero el costo más profundo es la destrucción del potencial económico regional. Las zonas afectadas entran en un círculo vicioso. La violencia ahuyenta las inversiones. La falta de inversiones genera desempleo. El desempleo empuja a más personas hacia la economía ilegal. El talento local emigra. La innovación se estanca. El desarrollo se detiene. La estadística es implacable. Un solo homicidio vinculado al narcotráfico por cada 100.000 habitantes reduce el ingreso laboral en 1.2%. Pero detrás de ese número hay historias reales, negocios familiares que cierran después de generaciones, jóvenes profesionistas que abandonan sus ciudades natales, comunidades enteras que ven evaporarse su futuro. El narcotráfico no solo mata personas, mata el potencial de regiones enteras. Donde antes había zonas productivas con industrias diversificadas, ahora quedan economías dependientes del dinero ilegal. La tragedia no es solo lo que se destruye, sino lo que nunca llegará a ser. Estos son los verdaderos costos del narcotráfico. Sueños abandonados, potencial desperdiciado, futuros cancelados. Una generación entera de desarrollo económico borrada por la violencia y el miedo. Y lo más terrible es que estos costos son prácticamente irreversibles. Incluso si la violencia terminara hoy, tomaría décadas recuperar lo perdido. México enfrenta la batalla más importante de su historia moderna. No es una guerra contra un enemigo externo, sino una lucha por su propia soberanía territorial. Regiones enteras del país han caído bajo el control de facto de los cárteles, creando estados paralelos dentro del Estado. La militarización ha sido la respuesta reflexiva desde el gobierno. Desde que Felipe Calderón desplegó 6.500 tropas federales en Michoacán en 2006, la presencia militar se ha multiplicado hasta alcanzar 45.000 efectivos. Pero esta estrategia ha revelado un dilema devastador. Mientras más se militariza el conflicto, más se intensifica la violencia y más territorio pierde el Estado. La corrupción sistemática es el verdadero enemigo invisible. Los cárteles no necesitan vencer al Estado, simplemente lo compran. La evidencia es contundente. Desde los policías municipales hasta los altos funcionarios, el sistema está infiltrado. Las reformas fracasan porque las instituciones encargadas de implementarlas están comprometidas desde dentro. El costo humano es abrumador. Desde 2006, más de 50.000 personas han muerto en esta guerra no declarada. La violencia ha escalado en crueldad y espectacularidad. No son solo números, es la brutalidad calculada, diseñada para sembrar terror y demostrar poder. La sociedad civil queda atrapada en medio de este fuego cruzado. El desafío de recuperar el control estatal parece casi imposible. Los cárteles no solo tienen poder militar, tienen legitimidad social en sus territorios, proveen empleos, resuelven disputas, mantienen un orden perverso pero funcional. Han creado un sistema que compite directamente con el Estado y en muchas áreas lo está ganando. Los expertos han propuesto soluciones para reformar el Estado mexicano y hacerlo más eficaz en su lucha contra la violencia y la corrupción. Pero el gobierno sigue apostando por el crecimiento económico como solución mágica, ignorando la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia y seguridad. Mientras tanto, la fractura del país se profundiza. El México de las zonas seguras y el México controlado por el narco se distancian cada vez más. La desigualdad se agrava, la impunidad continúa y la violencia se normaliza. No es solo una crisis de seguridad, es una crisis de Estado. La batalla por México no se ganará solo con armas. Requiere reconstruir el tejido social, restaurar la confianza en las instituciones, crear oportunidades reales para la juventud. Pero el tiempo se acaba. Cada día que pasa, el control territorial del Estado se debilita más y el poder de los cárteles se consolida. Esta es la verdadera batalla por México. No solo recuperar territorios, sino reconstruir un Estado de derecho funcional. La pregunta ya no es si México puede ganar esta guerra, es si México puede sobrevivir como nación unificada bajo el imperio de la ley.